Hola a todas. Estamos aquí desde el Centro de Arte de Santa Mónica para nuestro primer número de Calima Radio. Esta radio está hoy en el marco de la exposición de la posibilidad de no haber sido, pero el programa se planteó dentro del proyecto Saberes Migrantes, que es un proyecto colectivo donde intentamos desconstruir los relatos hegemónicos sobre la historia colonial y las migraciones, y eso desde diferentes perspectivas y varios puntos de vista. Dentro de este proyecto formamos con Paula, con Nora y Danilo el grupo sonoro, y tenemos dos formatos. Un primero que se llama Fragmentos Sonoros, que es algo un poco más poético, y este programa Radio Calima que estrenamos hoy, que es un programa en falso directo, y acogemos conversaciones itinerantes y abordamos estos temas desde una mirada crítica. Y bueno, tratamos de crear estos espacios para poder compartir y pensar colectivamente estos temas que se tratan tan lejos de nosotros, estos relatos que se imponen a nuestras vidas cotidianas y que nos escapan a veces. Entonces, a través de entrevistas, de charlas, pero también de música, de lecturas, de poemas, de todos los formatos sonoros que podemos encontrar, tratamos de hacer esto. Y bueno, estos formatos también están disponibles después del programa mismo en las redes y en la web de nuestro proyecto. Bueno, entonces hoy es el primer número y vamos a hablar de Polisemia del Silencio, que es el nombre de nuestra exposición, nuestra publicación y de este programa. Y doy la palabra a Paula para que nos diga un poquito más sobre el tema. Gracias, Sukaina. Bueno, empezamos ayer el ciclo de actividades de Polisemias del Silencio, y sí que nos gustaría, pues en esta primera semana donde iniciamos, ¿no?, todas las actividades vinculadas a la exposición, explicar un poco qué es Polisemias del Silencio. Lo comentamos ayer, pero como ya hay público nuevo que está con nosotras, pues nos gustaría mucho compartir cómo surge este tema, cómo surge esta idea. Entonces, Polisemias del Silencio inicialmente surge con la idea de hacer una publicación, de hacer una línea editorial. Nos interesaba mucho la posibilidad de pensar otros formatos, de pensar otras formas de construcción del conocimiento y sobre todo una publicación que estuviera muy dirigida a analizar, a identificar cuáles son los mecanismos de poder que están siendo legitimados y que genera la discriminación, el racismo y la desigualdad que atraviesan la vida de muchas personas. Nos parecía importante el pensar esa publicación desde diferentes formatos creativos, con distintos lenguajes, que dialogaran distintas también disciplinas, la arqueología, la filosofía, con la fotografía, con lo sonoro, ¿no?, con la poesía, como decía Sukaina, y que también es un libro y una línea editorial que la planteamos en diferentes lenguas. Nosotras trabajamos sobre todo con el castellano, el catalán, el francés y el árabe, y esto ha sido algo que ha seguido también todo el proceso. Entonces, bueno, la idea de empezar a trabajar esta línea editorial, de hacer la publicación de Polisemias del Silencio, la tenemos desde los inicios. Pero claro, ahora hablamos de Polisemias del Silencio, pero realmente el tema del silencio no surge de manera espontánea, sino que se va gestando en diferentes espacios colectivos. Nosotras hace como aproximadamente un año estuvimos trabajando en diferentes sesiones, diferentes espacios de debate con la asociación La Terre pour Tous, que es una asociación tunecina que trabaja sobre todo con las familias de las personas desaparecidas en el mar, de los jóvenes que hacen el trayecto migratorio de Túnez a Italia. Y en esos encuentros que tuvimos con las familias, donde hay una situación de muchísimo dolor, de muchísimo sufrimiento, lo que planteaban principalmente las madres era que lo que más les atravesaba era el silencio, ¿no? El silencio de la sociedad, el silencio de la Unión Europea, el silencio de las instituciones, y ese olvido construido que abordaba su situación como un número y que no reconocía las historias que se estaban viviendo. Y es a partir de ahí que vamos trabajando sobre
cómo la línea editorial o esta publicación de alguna manera puede reconocer las múltiples historias, puede romper con esa historia única que se está planteando desde las instituciones, desde los espacios de poder que están negando todas esas historias que están viviendo, que están sintiendo, ¿no? Y que están sintiendo todas estas desigualdades. Y entonces empezamos a trabajar sobre esto. Y por eso planteamos un primer número que se llama Polisemias del silencio, porque nos parecía importante el abordar las múltiples significaciones que hay, romper con esa historia única y abordar no solamente el silencio que están viviendo las familias, estas familias tunecinas, sino también abrir y hacer una cartografía donde se identifiquen esos múltiples silencios que se están produciendo en diferentes contextos. Y es por esto que surge esta publicación, que como luego explicará Nora, se ha convertido en una exposición y en este programa de actividades. Y en esta exposición, si la habéis visto, si la podéis ver después, veréis todo esto que estamos comentando, pero nosotras no querríamos comenzar a hablar más en profundidad de ello o explicar estos distintos silencios que hemos identificado sin hacer un parón, sin tomar un momento para hacer referencia a la situación de Palestina. Lo hicimos ayer y queremos repetirlo hoy porque queremos reivindicar, queremos visibilizar todo el proceso de silenciación que está viviendo la población palestina desde hace 75 años, desde la creación del Estado de Israel en 1948. Un proceso histórico colonial que se extiende hasta la actualidad y que niega la posibilidad a la población palestina de tener una narrativa propia. Si estamos hablando del silencio y estamos hablando y reivindicamos el derecho al propio relato, creemos que es un momento importante para hacer esta reivindicación y sobre todo nos parece importante también visibilizar que se está negando la posibilidad de construir no solamente un presente, sino también de pensar un futuro y que este proyecto colonial israelí en connivencia con la mayor parte de la comunidad internacional está negando también no solo el derecho a tener una nación, a tener una tierra, a pensarse en sí mismo como un pueblo y como una sociedad, sino que está negando algo tan básico como es la propia existencia. Entonces, desde Polisemias del Silencio queremos romper con esos procesos de deshumanización, apelar a la humanización y es por ello que querríamos comenzar este programa de radio con un poema de un poeta palestino que es Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish en estos momentos ha fallecido, pero él nació en 1941, vivió en carne propia toda la destrucción de su hogar con la creación del Estado de Israel. Ha sido un poeta militante, ha sido un símbolo de la resistencia palestina y nos parecía importante el poder comenzar este programa de radio con su poesía. Y tenemos dos voces que nos acompañan para poner en estos micrófonos, ¿no?, voz a sus palabras, como son Juari Bushenak y Mariquena Piola. قتلى ومجهولون لا نسيان يجمعهم ولا ذكرى تفرقهم ومنسيون في عشب الشتاء على الطريق العام بين حكايتين طويلتين عن البطولة والعذاب. أنا الضحية، لا، أنا وحدي الضحية. لم يقول للمؤلف لا ضحية تقتل الأخرى، هنالك في الحكاية قاتل وضحية كانوا صغارا. Cadáveres anónimos, ningún olvido los reúne, ningún recuerdo los separa. Olvidados en la hierba invernal, sobre la vía pública, entre dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Yo soy la víctima. No, yo soy la única víctima. Ellos no replicaron. Una víctima no mata a otra, y en esta historia hay un asesino y una víctima. Eran niños. Gracias por estas palabras. Un poema que Mahmoud Darwish escribe en 2004 y que lamentablemente, haciendo referencia a la situación de Gaza en aquella época, y que recoge una misma situación en la actualidad. Es un silencio que atraviesa la historia, es un silencio que atraviesa muchas vidas de muchas personas
y que refleja muchas de las cuestiones que hemos abordado en la publicación y en la exposición. Nos parece importante abordar estas formas de construir olvido, estos mecanismos que legitiman el silencio y las ausencias, y sobre todo nos parece importante hacerlo para pensar las fugas. Queremos abrir las brechas a este sistema carcelario de silenciación porque nos parece importante pensar este espacio, tanto de construcción de la publicación, de la exposición, como los diferentes espacios que estamos planteando. Nos parece importante pensarlos como espacios de significación política, espacios donde podemos no solamente reflexionar, sino también plantear una acción crítica y situada que reivindique el derecho de todos a no ser olvidados y el derecho de todos a existir. Gracias, Paula. Como comentaba Paula, todo este colectivo se empezó con esta idea de publicación de un libro autoeditado, pero después hemos tenido la oportunidad de participar a esta exposición, ¿no? La posibilidad de no haber sido. De hecho, agradecemos al Centro Santa Mónica por esta oportunidad. ¿Cómo ha sido el proceso? Llevamos 10 meses trabajando, primero en el tema de la publicación, luego una adaptación, ¿no? Pero al final ha sido como otro proceso para el tema de la exposición. Muchos encuentros, somos 19 personas en el colectivo de varios puntos geográficos, de varios ámbitos también, tanto artístico como de la investigación, académico. Y hemos trabajado tanto la propuesta individual como la colectiva. Entonces hemos llegado a una cartografía que interconectaba un poco toda la propuesta, que alimentaba cada propuesta, y eso ha dado lugar a una exposición que ahora está en el centro. También, aparte de la exposición, tenemos un programa de actividades, que ayer tuvimos un conversatorio, hoy tenemos este programa que está dentro de las actividades, y mañana un taller que será más conectado a la exposición y a nuestro proceso. Como decía, entonces somos 19 personas, hoy no ha podido venir todo el mundo. Hoy voy a presentar la persona que estén presente: Camila, Gerchi, Wari, Sukaina, Danilo, Mariquena, Araceli, Ale, Paola y Ida. Como hemos planteado un poco el programa de hoy, la idea es de hablar más no tanto del proceso, pero más bien de las propuestas, ¿no? De cada uno y un poco de la relación que tiene cada una. Entonces lo hemos organizado en bloques, ¿no? Primero van a ser como propuesta que tiene que ver con las historias hegemónicas impuestas. Luego el segundo trata más de relatos individuales, de la intimidad de lo personal. Y para luego llegar a propuesta que tiene que ver con las contranarrativas. Esto sería. Y como en este proceso hemos trabajado muchos conceptos y muchas emociones, para cerrar cada tema, cada bloque va a haber una voz, la voz de Danilo, que irá nombrando estos conceptos y estas emociones. Entonces vamos a empezar con el primer tema, que tiene que ver con historia hegemónica, historia impuesta, y tenemos como primera persona al micro Camila Opasa Sepúlveda, que es investigadora y activista. Ella propone una obra que se ve como un tendero, ¿no? En la sala, donde ven mucho mensaje, texto con sombra, y queríamos que nos explique un poco esta obra y cómo ha convertido un texto desde la arqueológica en una obra artística en tendero. Hola a todas, muchas gracias por estar escuchando este programa, por escuchar nuestro proceso de creación colectiva. Mi obra, como bien decía Nora, parte de una investigación arqueológica acerca de un sitio que es un sitio de carácter funerario, un cementerio islámico, que fue descubierto en el año 1991 en Barcelona y que fue levantado con los apuros de la preparación de los Juegos Olímpicos. Esto también significó que
los restos humanos que estaban allí depositados se guardaran en cajas y pasaran a formar parte de las colecciones del Museo de Historia de Barcelona. Y durante 30 años ha habido un silencio y una falta de atención a ese registro, aun cuando este es un sitio arqueológico excepcional dentro de Barcelona ciudad. Es uno de los únicos cementerios islámicos que hay en este lugar, data del siglo XI, y nos habla de un pasado compartido entre población catalana y población musulmana, que muy pocas veces está reconocido por la historia oficial, por no decir nunca. Este es el artículo que está escrito desde una perspectiva crítica, antirracista, anticolonial, y fue un primer desafío cómo hacer que este sitio arqueológico se convirtiera en una exhibición, en una pieza de exhibición. Y también sentí pensando mucho sobre estos silencios que nos congregaron a construir colectivamente. El desafío fue hacer aparecer estos cuerpos que están ocultados en un museo, ¿no? Hacer visibles a estos sujetos y a estas personas que han borrado de la historia y de la memoria de la ciudad de Barcelona. También han borrado de los imaginarios sociales. Y allí fue cuando yo quise extender la invitación para, más que quise, lo vi como una necesidad, ¿no? ¿Cómo hago que un texto me hable y me muestre cosas? Entonces me vi también como muy motivada a abrir la propuesta para que dialogara con otros artistas. Pedí ayuda especialmente a Ale, a Boris. En algún momento también hablamos de los dibujos de Ana, ¿cierto? Que finalmente no conformaron mi obra en sí misma, pero están en diálogo evidente, ¿no? Esto permitió que la fotografía pudiera dialogar con el texto, y luego pensando en cómo hacer que este texto fuera abordable en una visita de un museo, que muchas veces uno no se toma tanto tiempo como para estar parada 10 minutos leyendo un texto frente a una obra. Entonces quise extraer algunos conceptos, algunas palabras del texto que permitieran hacer una idea general sobre qué se hablaba en ese artículo. Entonces las palabras de justicia, reparación, cuerpos, historia colonial, olvido, silenciamientos, fueron las que seleccioné para recrear algo que me llamaba mucho la atención cuando recién llegué, cuando migré por primera vez a Barcelona y pasaba mucho tiempo en el Raval, porque era donde estaba mi facultad, donde vine a estudiar. Y el Raval es un sitio con mucha población musulmana. Y veía mucho estos tendederos con sus mantas, ¿no? Con sus velos. Y entonces quise como recrear esta imagen que a mí me llevaba hacia una realidad cultural que para mí no era cercana viniendo de Chile. No era una estética, no era un grupo cultural que yo tuviera una cercanía. Entonces recordé este acercamiento estético en la ciudad y quise que algo tan cotidiano y que a la vez puede ser objeto de tanta discriminación para la población musulmana como son su vestuario, pudiera entrar al museo, ¿no? A través de esta obra que recrea un tendedero en el cual en vez de telas y ropajes se cuelgan conceptos y palabras que nos dan un panorama acerca de esta reflexión crítica sobre el papel que tienen los museos y los centros de memoria de recordar ciertas historias y olvidar a otros colectivos, negándole la posibilidad de ser parte de un pasado compartido y por tanto excluyéndolos al margen de la participación política, cultural, incluso ahora en la contemporaneidad. Gracias, Camila. Y ahora te debo otra propuesta que tiene que ver con historia hegemónica. Cuando entramos en la exposición, pues la primera obra que vemos a la izquierda es un mapa con un mensaje que pone bordado: tierra construida con la sangre y por la sangre sobrevive. Es la obra de Ida Barbachi, que está con nosotros hoy. Y no sé si tú nos puedes contar un poco cómo ha sido la idea, cómo ha llegado hasta
hasta esta obra. Sí, bueno, en primer lugar, hola a todo el mundo y gracias, Nora, por esta presentación. Quizás, si os parece bien, lo que voy a hacer, la primera cosa es como leer el poema, sí, si lo consigo, y a partir de ahí, como voy a hacer un discurso, o sea, hablar más tranquilamente, pero bueno, que también si surgen conversaciones, también estoy como atenta a conversar con eso. Europa, tierra construida con la sangre, y por la sangre sobrevive. Su estómago nutre de guerra, entierra pueblos y palabras. Denigrar es su labor. Sobre la piel sentimos, nuestros cuerpos lo sufren y se pudren. Intentamos rescatar los antiguos saberes, aún no contaminados por los poderes inquisitorios y modernos. Camino sobre un resbaladizo terreno. Me muevo dentro de una quebrada casa, con grietas. Esta Europa colonial, con podrida fundación. Casa en ruina, sin embargo casa. No podemos decidir dónde nacer, ni cómo nacer, ni siquiera con cuál cuerpo nacer. Sin embargo, nacemos y vivimos. Y decidimos dónde luchar, cómo luchar y por cuál luchar. Quisiera destruir lo que soy, arrebatar, quemar, quebrar, traicionar, destrozar, hacer pedazos, triturarlo, calpestarlo, annientare, distruggere. Privilegio blanco, nacional, colonial. Sin embargo, es lo que soy. Habéis construido una fortaleza, nos habéis encerrado para observar las muertes ahogadas, desde vuestra moral cristiana colonial. Nos habéis dado armas para odiar a los enemigos, para juzgar desde lo alto de nuestros privilegios, desde las mentiras de nuestra blanquitud. Sin embargo, aquí estoy, reapropiándome de la violencia que me habéis enseñado, conservando la rabia que me habéis regalado, transmutando el arma que me habéis construido contra vosotros, contra vuestro poder. Y gracias. Nada. Sí, solo comentar que todo este texto es el texto que se encontrará en la publicación, está por completo, y un poco la idea, mientras que en la instalación está solamente la primera frase. Nada, básicamente la idea era también un poco cuestionar exactamente esta construcción de la blanquitud exactamente desde un cuerpo, digamos, blanco, nacido y que vive, ¿no?, dentro de esa frontera europea. Entonces poderlo cuestionar de dentro y observar cómo eso, al final, la violencia que se construye desde fuera y desde dentro, ¿no?, para que también se calle desde aquí, ¿no? Y no sé, y nada, más o menos era esta la idea. Porque al final para hacer que este poder colonial pueda ejercer y pueda ser efectivo, ¿no?, fuera de esta frontera y desde la construcción de la frontera, tiene que hacer que los cuerpos también que estén dentro sean cuerpos dóciles, ¿no?, en este sentido, sean cuerpos calmos, o sea, es decir, en ese sentido, ahora conectándome un poco con la actualidad y un poco lo que pasa en Berlín. O sea, en Berlín también se están silenciando y reprimiendo muchas manifestaciones a favor del pueblo palestino. Y lo mismo está pasando en Roma, ¿no? Entonces, como aquí también actúa, o sea, desde los diferentes niveles, pero actúa en ese silenciamiento de cuerpo que de alguna manera, como quieres decir, yo no estoy de acuerdo con eso que están haciendo. O sea, no en mi nombre, ¿no? Como decía un escritor, o sea, no en mi nombre. Entonces, bueno, más o menos está un poco la idea. Y le propuse, sí, un mapa de Al-Idrisi, un cartógrafo árabe del siglo XIII, más o menos. También porque esto es uno de los silencios epistemológicos que se nos impone, ¿no?, en nuestra pedagogía, en nuestra construcción de nuestra subjetividad. Es decir, se observa Europa como una cultura que tiene un punto cero en Grecia,
¿no? Cuando al final también la idea de Grecia es construida, es decir, la cultura no comienza en Grecia, la escultura no eran blancas, quiero decir. Entonces también la idea de esta cultura occidental fue creada a partir del siglo XIX, desde cultura alemana, que ha localizado un tiempo histórico y un territorio geográfico para decir desde dónde comenzamos. Y es como, no, somos una mezcla de cultura. O sea, todo que la cultura griega es una mezcla de la cultura persiana, orientales, egipcias, ¿no? Y así también, bueno, las antiguas romanas, o sea, todo es una mezcla constantemente. Y nada, así que quería un poco reproponer también esta parte de nuestra cultura que se nos, ¿no? se nos provive de este lado, ¿no? Estoy hablando siempre desde el lado del privilegio, digamos. Y por otro lado se ejerce una violencia, ¿no? Epistémica también, y es como lo rompemos uniendo los dos lados, ¿no? Desde el dentro y desde el fuera, ¿no? De la frontera, en este caso. Y más o menos iba por ahí es la idea. Pues sí, ahora que estáis las dos ahí tratando de este tema de historia hegemónica, quería preguntaros cuáles son para vosotros los mecanismos de poder que producen este borramiento de las múltiples historias. Que no sé si ya grupo libre. Es como que... bueno, creo que son múltiples. O sea, yo creo que la Cami seguramente tendrá mucho más ejemplo en este caso, pero o sea, son múltiples, o sea, desde las instituciones hasta, yo creo, desde el mecanismo totalmente institucional, ¿no? Del poder migratorio, o sea, del control migratorio, hasta situaciones mucho más, entre comillas, cotidianas, que también se ejercen a nivel intersubjetivo, digamos, ¿no? En esta esfera nuestra de la micropolítica. Y bueno, un poco como comentaba antes, esto se ejerce también a nivel de saberes, ¿no? De lo que aprendemos, de cómo lo aprendemos, de cómo aprendemos a decir las cosas, ¿no? Y cómo también aprendemos a crear pues nuestra subjetividad. Entonces, bueno, yo puedo hablar más bien desde sentido, ¿no? Que es quizás el que más como me va afectando corporalmente. Pero sí que seguramente hay muchos más niveles, uno más visible del otro y mucho más efectivo y violento, creo, del otro. Bueno, creo que justamente tanto la propuesta de Ida como la mía ya nos entregan dos respuestas posibles, ¿no? O sea, la cartografía es uno de los mecanismos esenciales que, como ayer comentábamos en el conversatorio, ha sido una herramienta para la construcción y la distribución del poder colonial, ¿no? Vemos sobre todo, por ejemplo, en las cartografías de África, estos límites tan falseados, ¿no? Que responden solamente a los intereses imperiales, y las mismas realidades son repetidas conocidamente en Abya Yala. Entonces, por aquí creo que son estos mecanismos de poder que en este caso la cartografía podría funcionar mucho a nivel de la colonialidad del poder, ¿no? Y también la colonialidad del saber, como decía Ida, porque es una manera de controlarnos y de limitar las epistemologías que van a ser las válidas, las legítimas para construir el conocimiento. Por otra parte, mi obra habla también sobre la imposición de narrativas históricas a partir de las instituciones encargadas de producir ese conocimiento, que al narrarse como científico apela a una falsa neutralidad que digamos que cubre al museo de ser un agente social que custodia la verdad, ¿no? Pero que sin embargo sabemos que esa verdad es una verdad blanca, es una verdad que ha estado escrita por los colonizadores, y que en el mejor de sus intentos por reivindicar hoy día su legitimidad social se transviste con discursos multiculturales, ¿cierto? Y muy al favor del discurso neoliberal, para posicionarse de manera crítica, feminista, y finalmente vemos también que estos discursos terminan reproduciendo las narrativas coloniales. Por ejemplo, en los esfuerzos de decolonizar los museos o de
hablar de las mujeres en los museos, se retrata a las mujeres colonizadoras como un sujeto de quien sentirnos orgullosas, ¿no? Por este intento de reivindicar la historia femenina, se termina reivindicando y recordando a las mujeres colonas, que finalmente fueron también sujetas de ir a cometer opresiones a las colonias, ¿no? Entonces vemos cómo el museo es también un mecanismo que produce este borramiento de la historia, que va a hablar de las mujeres para posicionarse como una institución crítica, pero va a olvidar nuevamente que la colonización se trata de una historia de guerras, de violación, de saqueo, de expolio, como hemos ido conversando, escribiendo en estos días, sintiendo también, la historia colonial es una historia de vidas rotas y territorios extinguidos. Y esa historia es la que se nos niega en estos centros de cultura y memoria, que al menos en mi obra tengo el objetivo de hacer una crítica y de visibilizar cómo también estas instituciones de memoria son encargadas de seguir manteniendo y reproduciendo estos mecanismos de poder colonial que van construyendo imaginarios sociales racistas, imaginarios sociales machistas, imaginarios sociales que tienen muchos sesgos respecto de la clase, de las capacidades humanas, ¿no? Y también respecto del lugar que como humanos ocupamos en la historia, ¿no? Son garantes también del modelo del antropoceno que hoy tiene al planeta en crisis. Entonces creo que si el planeta está en crisis, tenemos el deber político, la responsabilidad como agentes culturales y productores de conocimiento crítico, tenemos la obligación, el deber ético de impugnarle la responsabilidad social a estas instituciones para que tomen hoy día la responsabilidad política y pedagógica de hacernos desaprender lo que hemos aprendido de estos lugares y por otra parte reconstruir estas historias que están actualmente tan fragmentadas y solamente representan vacíos y silencios históricos que continúan legitimando las desigualdades actuales. Muchas gracias a vosotras dos. Para antes de cerrar este tema, Camila nos ha hecho una propuesta musical que Camila nos dice cuál es. Sí, bueno, yo hoy quise proponer la canción de Ana Tijoux y Chadia Mansour, que es un tema que se llama Somos Sur. Yo lo reconozco como una manifestación de activismo artístico, feminista y anticolonial que trae un estilo crítico de denuncia social y política que aboga por la transformación social, ampliando las voces a nivel global y hablándonos desde estas geografías racializadas para poder hacernos entender la actualidad del modelo colonial, pero a la vez también para recordarnos que estamos aquí para hacer frente a esta violencia desde una actitud que también pueda ser alegre desde esta resistencia y que nos llama a unirnos internacionalmente en una lucha anticolonialista. Así que las dejo con este tema, Somos Sur. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Todos los invisibles, todos
casa ni afuera. Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses. Yo te quiero libre Palestina. عطني المايك وغني في الغناء ولغات الأم العالمية. حامل وجودنا هو حامل جذورنا بربطنا بسوريا الكبرى أفريقيا أمريكا اللاتينية. أنا مع الألف نونيات تحت الجو. أنا واقفة مع اللي بيعاني مش مع اللي بقوا. أنا مع المقاومة الثقافية. نبدأ من أول أنا هسه فيكتوريا سيم. مش معنى أنا اتحسبت حسابي زمان استثمر ببنكي بعد ما بنكي أعلن إفلاسه. يوم العلم كان الوضع بده الردع صار الوضع بده الردع. لكل كثير بتحرر مستوطن بتلمد لكن يصافح بيد ألف كان ألف راق بالهدار الإعلام سلاح مطيب فبركوت. أما لما ألمي يدين برجع الواقع كما Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos. Saqueo, pisoteo, colonización, Matías, Catrileo, Gualmapu. 1000 veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, Violencia, impotencia, opresión, ansiedad, despojo, olvido, indiferencia, rabia, borramiento. Gracias, Danilo. Hemos querido abordar en este primer bloque de manera crítica, ¿no?, cómo las obras hablan de esos procesos de silenciación que están siendo legitimadas por las instituciones. Hablaba Camila del museo, por lugares de poder, pero también cómo estos olvidos construidos se fundamentan en representaciones geográficas, cartográficas, como hablaba, ¿no?, Ida, ontológicas, y también posicionales, que generan y construyen fronteras que no solamente son políticas, económicas, sino también simbólicas y sociales. Nos parece importante empezar con este abordaje crítico, precisamente porque si identificamos los mecanismos de opresión podemos enfrentarlos. Nos parece importante también que, ¿no?, a través de las obras y las propuestas que se van a presentar en este segundo bloque, veamos cómo se tejen esas historias individuales, colectivas, que son plurales, que son subjetivas, que son cotidianas y que enfrentan la historia colonial como un discurso único, que quieren romper esos regímenes de verdad y que quieren tejer también, como veremos en las tres propuestas que se van a presentar ahora, una cartografía crítica, ¿no?, que amplifique las voces con voz propia. Y para dialogar y conversar sobre todas estas cuestiones tenemos en primer lugar a Mariquena Piola y Araceli Muñoz, antropóloga y socióloga que viene de la Universidad de Barcelona. Contadnos un poco cómo habéis trabajado vuestro texto, ¿no?, Mi voz no tiene espacio, y como decíamos antes, cómo ha sido todo este proceso de creación de un texto en una obra expositiva que pueda llegar al público y que está aquí en el Santa Mónica. Muchas gracias, Paula, por la presentación. La propuesta que nosotros hacemos se llama Mi voz no tiene espacio, de silencios y silenciamientos, y es una creación colectiva entre dos profesoras de la Universidad de Barcelona y un estudiante que no puede estar hoy presente, que es Saber. Y entonces lo que nosotros hemos querido situar es la reproducción de la indiferencia,
la exclusión y finalmente que culmina en racismo y xenofobia, pero expresada en los espacios de la cotidianeidad, ¿no? Entonces, como en la vida cotidiana, a partir de pequeñas anécdotas, aparece estos sesgos de justamente tu historia no me interesa, no entiendo cuando nombras las cosas con tus palabras de origen, provienes de un lugar atrasado, salvaje, subdesarrollado y por tanto no me termina de interesar lo que tengas para contarme. Tus nombres, tu nombre es raro o no pretendas contarme tu historia, ¿no? Entonces aquí hay una anécdota que cuando yo llegué hace muchos años a Barcelona, nosotros en Argentina nos saludamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? En vez de decir hola, decimos hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y la cara de pánico que ponía la gente como diciendo, de verdad te tengo que contar cómo me va y que luego tú me vas a contar a mí cómo te va a ti, ¿no? Como una cosa, bueno, eso, se asustaban ante esa cercanía que implicaba el saludo, ¿no? Entonces, para llevarla a la práctica, digamos, a la fisicalidad aquí en el museo, con la colaboración de Xavi, de Boris y de todo el equipo más técnico performático, presentamos la propuesta a partir de 3 persianas que están cerradas y en su formato cerrado aparece el hashtag, algunos hashtags, ¿no? De qué nombre más raro, no me expliques tu vida, etcétera. Y entonces son persianas americanas, no sé si aquí se nombran como americanas, pero que bueno, que se abren con una palanquita y entonces se puede leer la narrativa de la persona que está silenciada, ¿no? La narrativa que demuestra cuando la persona ha recibido esto de qué nombre tan raro, o no me expliques tu historia, o vienes de un lugar de atrás, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros la propuesta en el libro es un escrito donde explicamos la cuestión política, cultural, epistemológica que nos ha movido a hacer esta propuesta y incorporamos las 5 hashtags y 5 narrativas y dejamos un espacio en blanco para que si las personas que leen quieren como sumar más relatos de olvidos, de silenciamientos, de indiferencia puedan, bueno, es un espacio simbólico, pero también hay un espacio en blanco para justamente acoger más narrativas de silenciamiento e indiferencia, ¿no? Entonces, provenimos de la academia y hemos intentado hacer un poco planteamiento teórico y un poco planteamiento más literario poético, y entonces me gustaría leer un párrafo porque me parece que expresa más desde el sentimiento de la emoción cuál es el planteo. Y dice así: llegamos a destino con la lengua afuera, con las manos cansadas y las rodillas fatigadas, con el estómago encogido y los ojos rojos, con la risa amortiguada, con los proyectos y sueños aleteando en el sótano del alma. Llegamos con la chispa del entusiasmo plantada en la mirada, con la inocencia y la apertura en su máxima expresión, con la convicción de que somos iguales, merecedores de abrazos, recepciones y caricias. Llegamos por tierra, mar y aire. Llegamos como partículas de un todo. Llegamos y seguiremos llegando, aunque no nos guste que nos nombren como recién llegados. Desde la mirada nativa, lo que más hacemos es llegar. Desde nuestra mirada, el día y hora de llegada es fundante, nos marca, es un hito en nuestras existencias. Pero una vez que acabamos de llegar, queremos ser parte, sumarnos, incorporarnos, ser y estar en la nueva tierra como uno más. Queremos ser nosotros mismos, queremos no olvidar nuestra historia, conservar nuestro pasado, no cortar ni seccionar nuestras trayectorias vitales.
Queremos seguir en el continuo de la vida. Queremos tantas cosas, aunque querer no es un verbo que se nos atribuye muy frecuentemente. Este era el fragmento que quería compartir y entonces Araceli nos va a compartir algunas narrativas de estas específicas donde se manifiesta la indiferencia. Uno de los silenciamientos se titula "De eso no se habla, no interesa", ¿no? El silenciamiento radical de la historia se refiere a lo que no nombramos, aquello de lo que no hablamos. El silenciamiento de la historia más remota, conquista y colonización. Y eso es antiguo, que ya no importa, que ya pasó. Solo se admite la historia oficial, el relato hegemónico. Aquí encontramos una de las narrativas que ilustran este silenciamiento. Dice: las personas creen que venimos aquí por capricho, como si en esta tierra nos estuvieran esperando. Nos esperan los trabajos, los abrazos, los derechos humanos y todo aquello que falta en nuestros países. Pero, ¿por qué estamos aquí? Hay una frase de un activista que siempre recuerdo. Ellos fueron los que unieron su historia a la nuestra. Y lo gracioso es que la batería de smartphones, que ya son un órgano más de nuestro cuerpo, provienen del coltán de las minas africanas. Pero ya se sabe, de eso no se habla, no interesa. Otro tipo de silenciamiento que también se describe sería el que se refleja con este hashtag que dice morderse la lengua. El silenciamiento de las emociones, el silenciamiento que termina en autocensura. Es imposible explicar cómo te sientes, ya no vale la pena aclarar. Hay una especie de cansancio de hacer pedagogía continuamente. El siguiente relato es un ejemplo de este tipo de silenciamiento y dice: cuando llevas desde la infancia haciendo ver que las cosas no son como se piensan, llega un momento en que uno se fatiga. Desde que empiezas a tener un poco de conciencia, empiezas a escuchar lo de moro y vas adoptando herramientas para poder hacer frente un poco. No somos moros, somos marroquíes. Y así hasta que te da igual, ¿no? Prefieres pasar de cuestión. Entonces, a partir de aquí nosotras planteábamos interpelamos al público a hacer este ejercicio, ¿no? ¿En qué lado estás de esta ecuación, ¿no? Porque nosotros mismos también podemos estar, no nos colocamos en el lugar de la pureza, podemos estar siendo parte de estas indiferencias o de estos silenciamientos, ¿no? Entonces dejábamos un poco abierta la pregunta de autoobservarnos y autointerpelarnos para ver en qué medida naturalizamos estas maneras de silenciar, que son sutiles, se ejercen, como decía antes, en la cotidianidad y son como microviolencias que hasta se expresan con simpatía, ¿no? Entre comillas, ¿no? ¿Qué nombre más raro que tienes? Bueno, no, es muy raro, no lo puedo nombrar, así que te nombraré Pepe. Puede ser gracioso, pero claro, encierra toda esta negación, o sea, toda esta idea de que, esta sensación de que siempre se nos lee a partir de la distancia que nosotros tenemos desde este norte epistémico, político, cultural, económico, ¿no? Entonces, siempre es esa la vara, ¿no? Un poco esta es nuestra propuesta. Muchas gracias, Mariquina y Araceli. Y sobre historias que no son escuchadas y murmullos que son acallados, se centra también, ¿no?, la obra de Danilo Mariño, que pone además en diálogo el texto, la poesía con el formato sonoro. ¿Nos puedes contar un poco, Danilo, cuál es tu propuesta? Sí. La propuesta de mi obra, que se llama Fantasmas, ela nasce basicamente del silencio, del silencio que abalava un poco a Mariquina. Como persona migrante, no sé si les pasa a vosotras,
tenemos y tengo mucha dificultad en expresar lo que siento estando aquí en Europa, porque en todo momento nos recuerdan que no somos de aquí, no pertenecemos a este espacio territorial. Pero a la vez isto me incomodava muchísimo e sigue me incomodando um pouco e intento aún expressar de outra maneira, que não seja a voz, explicar como me sinto. E um destes momentos de silêncio, estou em casa e me detengo a escutar o reloj de la parede. Escuto o tic-tac do reloj. Pero claro, neste momento de silêncio e autoanálise interno, vienen todos mis demônios. E aprendi a dialogar com eles. Antes eu tentava confrontá-los, pero agora já foram parte de minha identidade. Então, entrando em diálogo com eles, eu pensei, tenho que fazer algo com isto, que é escrever. Pero por natureza, eu sou músico, me gusta muito o sonido. Então, pensei, posso criar algo que pueda expressar o máximo possível isto que estou sentindo agora e, a la vez, ter formatos distintos. Escrevi fantasmas. Pero o tic-tac do reloj seguia ali. E pensava, tenho que construir algum ambiente sonoro, algum paisagem sonoro que pueda dialogar estes dois elementos e que pueda também dar resposta a isto que sinto e a la vez também compartilhar com outras pessoas que queiram escutar, porque aí também vem outro tema. Tenho este demônio de não te interessa, não interessa a los outros lo que quieres hablar. Nadie te vai escuchar. E isso me hizo recordar também um episódio que vivimos a diário, que era, eu a vezes uso tranças em los cabelos, em los pelos. E neste dia fui a hacer um concerto e a pessoa me chega hasta mim e me disse, ai Danilo, tu estás menos europeu. E eu pensava, o que quer dizer essa frase? Pero claro, a trampa que vivimos é, quando chegamos aqui, tentamos encajar. Inconsciente ou conscientemente, tentamos encajar nesta sociedade branca. Então, o que hice? Me puse os pantalones tejanos, uma camiseta normal, pero neste dia do concerto eu estava seguro, não, quero ser eu. Hicimos as tranças, incluso os tatuajes estando para contestar as perguntas mais, ¿de onde eres? Eu, mira, sou de aqui, vês o mapa? Sou de aqui. Contesto assim para facilitar a vida destas pessoas que fazem estas perguntas em plano, que nome é raro, de onde eres? Enfim. Então, este episódio inconscientemente ajudou a escrever fantasmas, porque nossa identidade a todo o momento, em todo o rato que estamos aqui, é questionada. O que hice eu? Escrevi fantasmas. Porque também me hago essa pergunta. Minha história necessita ser explicada? Minha história pode ser calhada? Há gente que quer escutar, ouvir o que tenho que dizer? Silêncio. Gracias, Danilo. Sobre la importancia de expresar sentimientos, la importancia, ¿no?, de las emociones y de cómo esas emociones conviven, ¿no?, en diferentes espacios. Nora y Sukaina han trabajado sobre todo la importancia de la intimidad, del espacio íntimo, familiar, y como también, ¿no?, los espacios de llegada y los espacios o los países de orígenes, el hogar, ¿no?, el exilio, conviven en vuestra propia obra. Si podéis un poco también compartir cómo lo habéis propuesto y también cómo habéis transitado, en este caso por lo sonoro, pero intentando un diálogo con la imagen. Gracias, Paula. El incipit, vamos a decir, de esta obra era el trabajo que hicimos con Nora de los fragmentos sonoros. Empezamos con el sonido porque daba muchas posibilidades, nos abría compartir, es que solemos tantos ver imágenes, estamos nutridos por eso y cuando escuchamos cosas, universos, lo que intentamos hacer era pintar paisajes, mandar el imaginario a algunos sitios
donde todos nos reconocíamos. Es que podíamos estar en un mercado en México y de repente en Marruecos, pero es que los sonidos y todo que era ahí lo pintaba. Y a través de estos fragmentos sonoros es que llegamos a un cierto nivel de intimidad con la gente que hablaba, porque solo se escucha, no se ve, se siente también un poco protegida. Y ahí tocamos en esta intimidad cosas que se revelan hasta hablando de lo que se ha comido hoy, o a qué hora duermo, o lo que lo que extraño, ¿no? Cosas muy simples, pero que abren a mucho más. Entonces hemos empezado desde este punto de enfoque de tratar de revelar esta intimidad. Y lo hicimos esta vez a través de imágenes, que de hecho Nora es fotógrafa, y que es verdad que hemos trabajado mucho el sonido, pero ella es su primer modo de expresión. Y entonces hemos trabajado entre imágenes y sonido para recrear esta intimidad. Es que también para mí haber vivido tanto tiempo lejos de mi tierra, ya son 14 años, es que ya se acostumbre tener un espacio donde hay cosas que no se pueden revelar fuera, que a veces hasta cocinando algo y hablando por teléfono, por WhatsApp con su familia, ya estamos fuera de este territorio. Entonces el hogar es como un territorio interno que tiene todos los matices de la tierra donde vivimos, de la que llevamos, de la mezcla de lo que se queda. Es esta tierra un poco, esta geografía íntima que se recrea dentro del hogar y se materializa en objetos, en olores, en especies que podemos tener, en el retrato de algún familiar o no. De hecho, la contribución que hice en el libro es una foto, pero aquí es una instalación. Nace de una foto en casa de mi abuela y hay el retrato de mi bisabuelo. Y me enteré de que no sé muchas cosas de él. Conozco toda la vida y las historias de mi abuelo, de mi abuela, pero hasta mi bisabuelo ya no sé nada más. Y entonces, para vincularlo también con la primera parte de que hablábamos con Camila de la historia hegemónica, es que la primera resistencia, el primer paso en contra de este borramiento es la memoria, hasta la memoria inmediata, muy personal, que remontamos a unos 2, 3 grados y ahí ya se nos pierde la propia historia. Y es el mecanismo más usado para plantear un relato hegemónico, es borrar la herencia, borrar la memoria Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es este relato de mi bisabuelo que está borrado y con la cortina de la casa es una instalación. El hecho que hemos pasado de la publicación a la exposición nos ha permitido eso, de cambiar, de estar dentro de este salón de mi abuela y sin saber quién es este hombre que no he conocido y no sé, si no busco, pues no sabré nada más de él. Y Nora tenía un trabajo también de este hogar, porque el hogar, bueno, que te dejo decir, o sea, que ya he hablado bastante. Sí, partiendo un poco de esta idea del hogar, ¿no? De donde, bueno, son un poco donde están como los silencios, ¿no? Que se revelan ahí más íntimo, pues yo propuse para que entre en diálogo también con el tema de la memoria. Es una fotografía analógica que está en doble exposición. Yo voy fotografiando mucho los sitios donde vive, porque tengo toda una reflexión sobre el viaje, el hecho de desplazarse, la manera de sentirse parte de un sitio o no. Y entonces propongo esta foto que tiene, por un lado, pues, un piso que era justo el día que iba a dejar este piso para irme de Marsella, para irme a vivir a Sevilla. Y detrás, pues, una playa de Andalucía donde voy mucho. Y entonces esto cuestiona un poco esta manera de habitar, ¿no? Territorio y hogar, y sentirse parte. Y entonces estas dos imágenes se meten, dialogan, ¿no? Entre ellos, y ahí sí que metimos una obra sonora, que creamos una obra sonora, que, bueno, también tiene que ver con este tema. Y que yo creo que hemos hecho un corto, queremos
compartir, ¿no? un trozo de esta poesía, porque es una poesía también. El mundo siempre comienza al cruzar un umbral. Nacimiento, palabra, peldaño, silencio. Siempre hay una vieja promesa insinuándose en nuestras sensaciones. El mundo exterior, superficialmente ordenado, cautiva, infaliblemente. Sin embargo, retirándose detrás del telón, donde aún se nos prohíbe entrar, avanza la acumulación de la memoria. Nada surgirá más desde el exterior. Quien ha alcanzado, aunque sea en cierta medida, la libertad de la razón, no puede sentirse otra cosa en la tierra que viajero. Debe haber en él también una parte vagabunda, cuyo placer esté en el cambio y el tránsito. Todo cambia de dimensión. La más mínima de las cosas, en otro lugar, se convierte en infinita extrañeza. Largo y profundo, un olor ocre después de la lluvia, sentado donde pasa el ruido del mundo, rueda la tierra. Gracias, Nora y Sukaina. Yo creo que las tres intervenciones, ¿no?, hablan de historias compartidas, hablan de la reivindicación del derecho al propio relato, y queremos cerrar este bloque un poco anticipando el siguiente, para sobre todo poder pensar colectivamente qué espacios de posibilidad se abren ante la amplificación de estas historias, de estas voces, de estas emociones, y cómo podemos contribuir entre todos y todas a pensar otros futuros posibles. Supervivência, saudade, sabedoria, huella, nostalgia, identidade, memória, sentir-se vivos, resiliência. Seguimos com o seguinte bloque. Hablaremos um pouco sobre contranarrativas, borramento, olvidos, silêncios. E para ello invitamos a Gerti, el Juari y la Ale. Calma, nada nos cierra. Preguntamos aunque sepamos que no hay respuesta cierta. Somos los que no encajamos. Un palo en la somos la angustia de los que nos preguntan. Un resto, una nada, una diferencia. El otro exiliado en el que nadie piensa. Somos y no somos lo propio, lo ajeno. Somos la frontera, somos extranjeros. Somos lo imposible de este mundo roto. Somos porque siempre hay un otro. El extraño, el monstruo, el desconocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Somos el negro, el pobre y el raro, la puta, el villero, el desamparado. Somos los viajeros, los perdidos, los errantes, mixtos, migrantes, híbridos amantes. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Empezaremos hablando con el Juari para reflexionar sobre memórias individuais que se tornam e se conviertem em memórias coletivas. Pero antes, queríamos saber um pouco de que va tu proposta. Poderia nos falar de ela?
par rapport à ce que j'ai pu développer pendant ce projet-là, par rapport à la création, enfin, ce que j'ai essayé de faire, c'est plutôt essayer de connecter un petit peu en même temps les visions individuelles et les visions collectives, et comment cette vision-là, elle peut être une illusion. Et en gros, la création, c'est une sorte de questionnement par rapport à ce qu'on peut définir comme réel en soi. Merci, Juari. Juari plantea que en su propuesta lo que ha querido es conectar la visión individual con la visión colectiva y cómo esa visión que él ha recreado en su obra puede ser una ilusión y cómo al hablar de ilusión estamos también de alguna manera cuestionando la propia realidad. Et on va dire le premier point de déclenchement, c'était un petit voyage de découverte en fait, par hasard, où je me suis retrouvé à Portbou. Et Portbou, ce petit village qui est à la frontière franco-espagnole, c'est là où j'ai découvert en fait que Walter Benjamin avait terminé ses jours. Donc on a deux versions. On a la version, on va dire, plus ou moins officielle qui dit qu'il s'est suicidé. Il y a une autre version qui on dit qu'on l'a tué du coup. Mais en tout cas, c'est ce point-là où il a été chassé et pourchassé pour qu'à la fin se retrouver dans ce village-là. Et pour moi, c'était comme une sorte de point de déclic. Non pas par rapport à Walter Benjamin en tant que penseur, mais en tant qu'humain. Et dans mes réflexions d'avant, il y avait ce point-là de l'histoire et comment elle a tendance à se répéter. Él hace referencia en la obra, hace toda una reflexión autobiográfica de un viaje que hizo el año pasado a Portbou, que es una pequeña ciudad que hay en la frontera franco-catalana, donde había un encuentro de fotografía. Entonces vincula un poco su propia historia con la historia autobiográfica de Walter Benjamin, porque lo descubrió allí. Entonces Walter Benjamin, antes de morir, hizo una estancia en Portbou. Dice que hay dos versiones, una versión que parece ser que es la más oficial, que hace referencia a cómo Walter Benjamin se suicidó allí, y la otra que es que fue asesinado. Entonces en el cruce entre estas dos historias, ¿no?, que son autobiográficas, realmente él se interpela sobre lo humano, ¿no?, y sobre la propia humanidad. Et donc ça m'a fait penser en fait par rapport à ce retour éternel par rapport à l'histoire et l'histoire humaine d'une manière générale, à ce qu'on puisse penser à ce que n'importe quelle personne, que ce soit nous, n'importe quelle étape de la vie, on peut être poussé, on peut être dans la même phase que Walter Benjamin. Avant, il y a eu des Walter Benjamin, et après, il y aura toujours des Walter Benjamin, et à présent, il y a toujours des Walter Benjamin. En tant qu'humain, toujours, parce qu'il est poussé, parce qu'il est juif, parce qu'il est musulman, parce qu'il est blanc, parce qu'il aime les chats, il n'aime pas les fleurs. Sí, él hace referencia a cómo en realidad las historias, aunque sean concretas, personales, autobiográficas, son historias que pueden repetirse y que en realidad estamos hablando de la circularidad de la esencia humana, ¿no?, que puede, ¿no?, ir a lo largo del tiempo y que estar en el presente y también ir hacia el futuro. Entonces, él habla de Walter Benjamin, pero que en realidad hay muchos Walter Benjamin que tienen que salir de sus lugares de origen, que tienen que vivir en el exilio y que en realidad, aunque hablemos de esa historia, lo vemos concretado en las personas que son musulmanas, en las personas que tienen que emigrar, en las múltiples historias de la vida cotidiana. Et donc, du coup, par rapport à l'histoire, on a donc différentes versions de l'histoire. Donc il y a une version que seules les personnes qui ont vécu l'histoire peuvent la raconter, mais il y a l'histoire après qui est véhiculée et qui fait après que ça devient une sorte d'héritage, mais on ne sait pas si c'est un héritage qui est vrai ou faux en soi, c'est une illusion en fait. Et donc quand j'étais à ce village-là, j'ai pris la mer le soir en photo qui était agitée. Et dans le processus de création, ce que j'ai fait, c'est une sorte de transformation de cette mer-là et créer un volume, créer comme une sorte de montagne.
Et donc ce qu'on voit posé sur cette table par rapport à l'installation, c'est une sorte de montagne. Donc ça, c'est une sorte de forme de réel, alors que c'est une illusion en soi. C'est une mer. Et je pense. Merci. Sí, él dice que hay como dos hipótesis de la historia, ¿no? Hay la historia que puede tener la versión, o sea, hay una versión de la historia que puede ser quién la cuenta, pues la persona que la ha vivido, que atañe a la propia persona, y esa sería como una versión, una hipótesis, y luego está la otra versión que hace referencia a cómo la historia en realidad pertenece a todo el mundo y tiene que ver con la historia que es deconstruida y reconstruida de manera constante, ¿no? Que se está en constante transformación, que es circular. Entonces él con la obra creativa lo que plantea, no sé si la habéis visto, pero es una mesa con una montaña con un papel que está como arrugado y tiene debajo unas piedras, y él un poco lo que quiere recrear con esta propuesta de creación es una montaña que tiene que ver con la ilusión. Hace referencia o dialoga entre la ilusión, lo ilusorio y lo real. Y es la foto del mar, que en el libro cuando salga, hacemos un paréntesis, se ve de manera muy clara, porque esto c'est moi qui ajoute, en fait, que lo estoy añadiendo yo, que queda de una manera muy clara porque él va reconstruyendo toda su obra, ¿no? A lo largo de las páginas vas viendo el mapa de Portbou, cómo se va deconstruyendo a través de su propia tarjeta de identificación, y se ve también el mar. Et la connexion avec la table, c'est une connexion avec un auteur auquel je suis adepte, donc c'est Mohamed Dib, un auteur algérien. Et c'est une manière aussi de faire un clin d'œil par rapport à ce qu'on peut définir l'hospitalité en soi. Donc cette hospitalité qui peut être représentative plus ou moins de l'Europe, alors que non, c'est un espace fermé, elle est fermée par cette montagne-là qui est posée. Mais en même temps, c'est une sorte de retour éternel par rapport à l'histoire. On a tendance en fait à tourner en rond aussi. Et sinon, par rapport aux pierres en fait qui sont à l'intérieur, c'est une sorte de métaphore. En fait, toute l'installation, en fait, il y a plusieurs métaphores qui s'entrecroisent. Il y a une sorte de citation avec un dialecte algérien qui dit « Ma yabqa fil wadrif hajaru ». En gros, c'est qu'il reste dans une rivière, après qu'elle soit sèche, que ces pierres. Donc en gros, après n'importe quelle histoire, il y a toujours là en fait la vérité qui est toujours là, qui est toujours présente, qui va d'une certaine manière revenir en surface. Bueno, voy a intentar hacer la traducción porque esta parte ha sido complicada. La obra, él plantea una conexión con un artista con un escritor que él admira muchísimo, que es Mohamed Dib, que es un escritor argelino, que habla sobre todo de la cuestión de la hospitalidad. Entonces, esa montaña, la pieza expositiva, representa de alguna manera esa hospitalidad, pero también entre comillas, ¿no? Que de alguna manera atraviesa Europa, pero que al mismo tiempo que Europa puede ser, se abre y acoge, también es una Europa fortaleza que cierra y que te obliga a estar constantemente a dar vueltas en torno a ella sin poder entrar, ¿no? Se cierra sobre sí misma. Y luego las piedras representa una metáfora, que yo aquí el tema de las piedras sí que te diría si me echas una mano con la traducción al árabe, Suki. Bueno, que dice que después que se seque un río ya no se queda nada más que sus piedras. Ese era el... Sí. Y él ahí hace referencia a la cuestión de la verdad y plantea cómo la verdad de alguna manera, aunque no se remueva, aunque se oculte, siempre termina por salir a la superficie. Et une dernière petite métaphore par rapport aux pierres aussi. Après, Última métaphore en relation à las piedras. C'est dans un autre livre de Mohamed Dib qui s'appelle La Grande Maison, où il y a deux protagonistes. Donc il y a la mère et le fils, Aini et Omar. Et en fait, cette famille-là, elle vivait dans une misère incroyable, jusqu'au point où ils n'arrivaient pas à trouver de quoi manger.
Et donc la mère, ce qu'elle mettait, elle mettait des pierres dans une marmite où il y a de l'eau. Et elle fait bouillir tout ça le soir, elle laisse bouillir et les enfants, en fait, ils sont en train d'attendre, mais ils écoutent en fait. Ils écoutent qu'il y a quelque chose qui est là en train de se préparer, mais alors que non, en fait, c'est juste une illusion, une autre illusion qui est liée par rapport au sang pour faire la connexion. Et donc, du coup, c'est une sorte de métaphore aussi par rapport à ce que cette montagne-là cache aussi. C'est une sorte d'illusion aussi par rapport à cette hospitalité-là aussi, en quelque sorte. Vale. Entonces, hace referencia a la última metáfora con respecto a la piedra, y aquí vuelve otra vez al escritor Mohammed Deep, en un libro que ha escrito que es La Gran Maison, que es la gran casa, donde habla de la historia de dos protagonistas, una madre y un hijo, y esta familia comenta que vive en situación de mucha dificultad, que no tienen con qué comer, y la madre prepara una marmita y mete unas piedras, y entonces las piedras están cocinando, el agua está hirviendo, y el hijo está escuchando cómo se está preparando algo, pero en realidad no se está preparando nada, ¿no? Entonces hace referencia de nuevo a toda esta cuestión de la ilusión y cómo las montañas de alguna manera envuelven, ¿no?, debajo de las piedras esa ilusión a la que hace referencia. Merci. Y con eso termina. Gracias, Huari, por compartir tu tweet. Y gracias, Paula, por facilitarnos el entendimiento. Importante. Antes de pasar para la próxima invitada, recordaros que hay una expo importante y súper linda aquí. Que vayamos a visitar una vez, otra vez, porque nuestra mirada también cambia. Miramos una obra hoy, mañana esta obra no es la misma. O nosotros no somos las mismas personas. Y con eso hacer la invitación oficial aquí en nuestro primer programa de Calima Radio, ¿no? Y con eso les presento a Ale, que sin más, Ale, explícanos de qué va tu propuesta. Bueno, mi propuesta trata acerca de la comida. Bueno, y le puse el nombre de aftapi, que es una palabra quechua que viene del proverbio arpiña, que significa cosecha. Entonces, la gente cuando va a cosechar al campo, una vez que reúnen sus alimentos, se reúnen igual en el centro de una plaza para compartir estos alimentos y hablar de los conflictos que atañen a las comunidades. Entonces, en el piso colocan varios aguayos, que son unas telas tradicionales del altiplano, y las ponen en el piso y ahí ponen todas las comidas, toda la comida, ¿no? Entonces la gente se sienta en el piso y se ponen todos a hablar de los conflictos de las comunidades y empiezan a resolver los problemas mientras van comiendo. Entonces para mí esto era súper importante porque es algo que aún está vigente en nuestro cotidiano allá, en las montañas, y es con algo que conecto mucho acá. Para mí el tema de la cocina es lo que me ayuda a conectar con mi cultura, y es como yo también entablo una relación con diferentes mujeres que trabajamos en el Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar con un catering. Entonces muchas veces que cocinamos salen charlas y bueno, que son cosas muy íntimas que pasamos a través del momento de la cocina. Entonces para mí es muy importante todo este ritual que se efectúa para preparar la comida, ¿no? Entonces para mí era también importante compartir las diferentes recetas, porque también habla de cómo vive una persona aquí y la importancia de la comida a nivel cultural. Y para mí es el lenguaje que tenemos de sentirnos conectados con nuestras raíces. Entonces es por eso que invité a 3 diferentes mujeres, una de Bolivia, una de Paraguay y una de Marruecos,
y cada una hizo una preparación diferente, ¿no? Entonces era como cada día venían a mi casa, cocinábamos y a través de eso hablábamos mucho de cómo salían cada receta, ¿no? Entonces era interesante saber cómo cada una había aprendido. Bueno, en la mayoría de los casos era que la mamá les había enseñado y que, bueno, sí, coincidencia que las tres se encargaban de sus hermanos y suplían a la mamá mientras la mamá iba a trabajar, ellas cocinaban. Entonces era así como ellas aprendían la receta, o después ellas ya se hicieron cargo porque la madre falleció a muy temprana edad. Entonces es súper interesante saber cómo la comida conecta con las raíces, la cultura y, ¿no?, la emoción, porque cuando una sirve la comida también entrega algo, una parte de amor que tal vez es difícil expresarlo, pero con el hecho de presentarlo en la comida uno lo siente. Entonces ahí es como el disfrutar de algo que está preparado no solamente con el tema que viene de una tradición, sino con una manifestación de amor. Entonces esos eran los temas que hablábamos cuando yo les hacía las fotos y preparábamos la comida, y es el resultado de esta expo que he propuesto a Aftapi, que justamente son ellas como protagonistas de lo que han preparado, ¿no? Y básicamente en la muestra expositiva están el retrato de ellas y el retrato de lo que han comido, ¿no? Y para mí algo súper importante también era como resaltar en un detalle, eran las manos, porque realmente las manos son su herramienta de trabajo y es algo fundamental para justamente cocinar algo, ¿no? Y también para mí expresaban, o sea, las manos tienen mucha expresión. Entonces, bueno, básicamente es eso. Y fue súper interesante que el día de la inauguración todas las personas, cuando veían el trabajo, decían, ¿y dónde están las recetas preparadas? Porque es verdad que, claro, cuando uno habla de la comida, justamente te transmite eso, ¿no? Y es eso, o sea, es como esta dualidad del comer, pero también compartir, y compartir emociones y saberes. Así que eso. Gracias. Gracias a ti, gracias. Como es guay compartir identidad, conexión con la ancestralidad, ¿no? Me gusta, me gusta. Gracias. Es porque pienso que es una forma también de nosotros, migrantes, reafirmar a través, en el caso de la Ale, a través de la gastronomía, que es un elemento simbólico e importantísimo para nuestras culturas, ¿no? Gracias otra vez. Bueno, ahora hablaremos un poco de política macropolítica y conflictos, pero no que necesariamente sea malo esto, ¿no? Pero hablaremos de eso a partir de la obra de otra persona súper guay, que es la Gertie. Explícanos un poco de tu propuesta. Hola. Nada, pues gracias a todas y a todos por estar acá y este espacio pues de escucha, ¿no? A esto de los silencios. Y bueno, mi obra se llama Señor H. Esta obra, bueno, comienza con la invitación del libro de Polisemias del Silencio, y es un cuento en el que yo narro la muerte de mi padre. Está basada en la muerte de mi padre. Él fue asesinado en el 2014 en el marco del conflicto armado en Colombia por los paramilitares. Y entonces en este cuento yo narro como la búsqueda de él por entender qué fue lo que le pasó, ¿no? Él se levanta un día y se encuentra con un ser que no sabe quién es, y este ser le dice como, bueno, es que tú estás muerto y necesitamos saber por qué estás muerto. Entonces él comienza a entrar en los recuerdos de las personas que estuvieron como presentes en su muerte, y nada, al final él no logra entender realmente qué fue lo que pasó, quién lo asesinó. Entonces tiene una conversación con este ser
en donde llegan a la conclusión de la importancia de la memoria histórica, la importancia del hablar de nuestras historias desde lo micro y la importancia también que tiene el papel del Estado y la sociedad en esta construcción de la memoria histórica. Entonces, cuando entramos al espacio expositivo del Santa Mónica, mi propuesta fue extraer de este cuento 500 palabras, o sea, fueron borradas de este cuento y fueron impresas en 500 hojas de papel vegetal, una por una, en una técnica que es una técnica pues de imprenta antigua que se llama letterpress, que bueno, es como la primera manera en la que se hacían como todas las comunicaciones pues antiguamente, y que esto requiere también como un esfuerzo de construir palabra por palabra, ¿no? Como en unas plaquitas, letra por letra, tú construyes la palabra, la pones en una máquina y luego la imprimes. Entonces también hay como un proceso ahí como de un tiempo en el que pues tardas en hacer la obra, ¿no? Al final tardamos, porque bueno, este proceso lo hice con Renata, que se hace llamar Ninja Papel, que es otra artista también muy bella que me colaboró con este proceso. Y al principio eran 3 días en los que teníamos que hacer la obra, duramos un mes, porque fue como no todo un proceso de construcción y también pues luego pensándolo como que hacía también mucha referencia a la obra, como a ese tiempo, ¿no? De rescatar otra vez esa historia, esa memoria, de poner un cuerpo ahí que está escribiendo otra vez esa historia. Y un poco cuando entras al espacio expositivo y ves esas 500 hojas que terminan siendo otro libro, también tienes que entrar con esa disposición, ¿no? Como de un tiempo de lectura, de entrar a leer ese relato, a pasar hoja por hoja y a hilar tú esas palabras para conformar una historia. Lo que ocurre, digamos, con este objeto un poco instalativo es que mientras tú entras, ¿no? En ese diálogo con ese objeto, esta historia va apareciendo y al mismo tiempo que tú la vas leyendo va desapareciendo. Entonces es como esta analogía, digamos, ¿no? O una manera poética de hablar de esta historia que siempre, bueno, se olvida, ¿no? Desde nosotras mismas como víctimas la vamos olvidando, como hablábamos ahora, ¿no? Uno mismo, Mosukaina lo dijo, uno mismo olvida sus historias, ¿no? Y hay que rescatarlas, pero también como los mecanismos de poder también olvidan esas historias, ¿no? O hacen que lo olvidemos o ellos mismos las borran. Entonces es como, sí, como un juego ahí realmente visual y poético sobre esta idea de el rescatar, leer, construir memoria. Y bueno, y al final lo que ocurrió fue pues que estos dos libros pues dialogan entre sí, ¿no? O sea, cada uno tiene como una parte de la historia y cuando tú las juntas tienes la historia, pero cada una por aparte pues también tiene sentido y la puedes construir tú misma también, ¿no? Con tus palabras o con lo que quieras. Gracias. A partir de todo isso, nos planteamos algumas perguntas, não? É decir, como interpelar a narrativa eurocêntrica ou como se podem criar brechas no relato hegemônico? Para os 3, a pergunta. Si quieres. Bueno, pues yo creo que una parte importante es también como entender cuáles son justamente como esos mecanismos de poder que operan sobre ese silenciamiento, ¿no? Entonces, hay también la importancia del rescate de la memoria y de esas microhistorias, ¿no? Porque son desde ahí, o sea, cuando tú ves tu historia, o cuando buscas desde esas historias situadas, ahí entiendes cuáles son esos mecanismos ya desde lo micro, ¿no? Y es desde ahí, desde donde puedes desplegar un sinfín de posibilidades, ¿no? En este caso, para mí, pues la posibilidad es el arte, ¿no? Pero yo creo que sí existen muchísimas más. Entonces, en el momento en el que yo empiezo como a excavar en mi historia y a entender como todas esas dinámicas de opresión y de silenciamiento, como
bueno, lo que hablábamos, ¿no? El Estado, no solamente en términos de que hacen o borran, ¿no? o te silencian, sino que también no todos estos como papeleos, ¿no? que tú tienes que hacer para decir que eres una víctima, o en fin, eso también es una forma de silenciamiento porque no puedes en muchos casos demostrar que tú eres una víctima, ¿no? Entonces entras como en un loop ahí. La misma comunidad, como hablaba, no te escucha, lo que tú mismo decías, mi historia, ¿a quién le va a interesar? ¿no? Porque la gente tampoco se para a escucharte. Entonces la misma comunidad también, de alguna manera, es un mecanismo de silenciamiento. Los medios de comunicación, por ejemplo, también son otro mecanismo de silenciamiento. El arte mismo también, ¿no? A veces pues tu tema no le interesa en ese momento al mundo del arte, entonces pues no estás y no te dan espacios para hablar. Entonces, nada, al entender estas dinámicas o estos mecanismos de silenciamiento, pues ¿no? quizás entrar ahí. Y para mí el hablar y el rescatar esa memoria y ese poder, o sea, entender que somos seres políticos y que tenemos una voz y que esa voz es la que tenemos que pues, sacar de nuevo, ¿no? Pues es como mi manera otra vez de pelear contra esas brechas y esa hegemonía de la historia, ¿no? Y bueno, sí, un poco eso. Muchas gracias, Gerti, muchas gracias a todas por compartir. ¿Quieres añadir algo, Ale? Sí, Ay, bueno, tranquila. Bueno, lo que yo quería añadir es que justamente para nosotros el hecho de estar dentro de un museo planteando diferentes proyectos que justamente son personas que nunca podrían estar dentro de un museo, tanto a nivel artístico porque es difícil llegar a este punto, y también las personas con las que contamos las historias, ¿no? Entonces es una manera de hacer como de justamente el gritar desde adentro. Entonces para mí es súper importante esta oportunidad porque también estos espacios nos permiten la visibilización tanto de los silenciamientos, pero también de cómo nosotros como artistas también somos silenciados y también, hay estas hegemonías visuales que nos obligan a mostrar desde diferentes perspectivas el arte, porque es también cómo llegan, o sea, como es la pregunta, cómo interpretamos nosotros el arte, ¿no? Entonces siempre ha sido muy hegemónico y nos han dicho que estéticamente no estaría bien de una manera u otra. Entonces también es justamente ir contra esto, ¿no? Bueno, no contra esto, sino en realidad mostrarte auténticamente. Entonces eso. Gracias. Muchas gracias. Llegamos al final de esta presentación de todos los bloques, pero queríamos también abrir la conversación con el público, que si hay alguna pregunta o alguna cosas que queríais compartir, aquí estamos, está abierto el micro. Gracias. Yo os quería preguntar a todos en general que cómo resolvéis todo esto que habéis hablado con la identidad, ¿no? Como tú decías antes, todos estos fantasmas, ¿no? De sentarse a escuchar todas esas partes de ti, ¿no? Acabas tan fragmentado porque no encaja el todo en algún sitio. Porque yo también llevo muchos años intentando resolver, ¿no? Esto y me gustaría pues, saber un poquito cómo lo hacéis vosotros y vosotras. ¿Puedo empezar? Mira, te voy a ser muy sincero, no resolverás. Es un proceso continuo. Piénsate que eres ¿cómo se llama? Quebra-cabeça. Un rompecabezas. Tú se desencajas en un momento de tu vida, te encajas, te entiendes, te aceptas. En otros momentos tú estás intentando resolver este rompecabezas, pero no puedes, por diversos fatores. Yo pienso que
es un proceso que tienes que convivir con él. Si vas a intentar resolver, vas a intentar resolver seguramente con la cabeza, y esto muchas veces no funciona, te dará más problemas. Yo te diría de téntalo sentir, abrázalo y convive con él. No hay una receta para decir, paso 1, haz esto, paso 2, haz esto. No, yo diría para ti, vívelo, siéntelo y punto. Bueno, no, pues a mí lo que me ha funcionado un poco es como empezar a generar vínculos como de lo que yo tengo con el lugar en donde estoy o con el resto de personas que están alrededor, porque, bueno, todas y todos venimos de lugares muy diferentes y estamos fragmentados, ¿no?, por dentro, como tú decías, con muchas cosas, y los que están alrededor de alguna manera también, pero nos hemos dado cuenta justamente en este proceso también, ¿no?, entre nosotras, cómo nos vinculamos. Y ahí, desde eso sutil, ¿no?, desde la comida, por ejemplo, o desde cualquier hacer, yo creo que ahí ya puedes como empezar, como decía también Danilo, a armar un rompecabezas, ¿no?, como una gran red, y sentirte en algún punto parte de, y ya esos fantasmas como que se van ahí, exacto, calmando como un poco. Están, pero se calman o sobreviven de otra manera. Nada, yo solo quería añadir que, o sea, también, quizá ahora entro en el tema que decía Danilo, ¿no?, que a veces eso es como sentirlo, ¿no?, y ahora quizás de una parte más, hablándolo de una parte quizás un poco más reflexiva, ¿no?, pero también hablar o preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos también de identidad, ¿no? Yo siento que a veces, también la identidad, o sea, se entiende como que algo, o sea, fijo, o sea, nosotras como nacemos y con una identidad ya hecha, ya escrita, ¿no? Sin embargo, esta se va construyendo, o sea, también me gustaría un poco rescatar también la idea que nos vamos construyendo también nosotras mismos a lo largo de nuestro camino, de nuestras decisiones. O sea, que sí que hay unas cosas, o sea, unos poderes ahí estructurales que nos atraviesan y que ahí pues nos escapa y que no los tenemos o no, unos privilegios se tienen o no se tienen, o sea, algo que no podemos elegir, pero bueno, a partir un poco también de mi propuesta y de lo que yo he ido aprendiendo también trabajando en este colectivo, ¿no?, que es un espacio que me encantó, o sea, que os quiero un montón a todo el mundo, porque la verdad aprendí esto, ¿no?, de cómo en ese encuentro nos damos cuenta que hay cosas que sí podemos mover, ¿no?, de nuestra identidad, o sea, que tenemos ahí una, quizás no quiera decir un poder, pero una posibilidad, ¿no?, para mover ciertas cosas, ¿no?, de nuestra identidad también ahí. Entonces a mí me parece interesante que bueno, que en ese caso, por lo menos, este encuentro permite moverse, ¿no? Permite conocer, permite cambiar, permite reconstruir, deconstruir, ¿no? Y entonces de ahí también podemos entender una identidad que de alguna manera se va constantemente moviéndose, ¿sabe? Una identidad que por lo menos desde donde lo estoy hablando yo, me interesa mucho hablar de este tipo de identidad que no sea fija. Entonces, en ese sentido, como saber que ahí, no sé, tenemos este poder movedizo también, ¿no? Y por lo tanto, y de alguna manera, ¿no?, respetando un poco lo que decía Danilo, que si no, o sea, hay cosas que tenemos que aceptar, ¿no?, pero también aceptar esta fluidez que se va construyendo en el camino. Quiero agregar una cosa, porque como siempre nos pasa a las dos que nos vamos ahí potencializando el discurso, pero quiero traer una cosa que tú y yo hemos hablado en algunas otras oportunidades cuando hablaste esto de lo poroso, ¿te acuerdas? Que lo hemos comentado mucho, y que está abierto también al diálogo y a que lo pensemos, porque es algo que Ida y yo le hemos estado dando vueltas, y cómo construir una identidad porosa, como ella lo dijo, ¿no? En el sentido de que es importante, porque nos veíamos como en una disyuntiva, en el sentido de que
es importante rescatar en la identidad ciertas cosas y no perderlas, porque hacen parte de toda una historia, de toda una memoria, de todos unos pueblos, ¿no?, colonizados, con historias, pero que también esa memoria o esa identidad no puede ser tan fija porque se encapsula, ¿no?, y no permite posibilidades de otras cosas y de otros diálogos. Entonces, como decía Ida, tiene que ser como porosa, ¿no?, como algo, no sé de qué forma, pero que permita esa libertad, ¿no?, y como que mantenga una forma, que mantenga eso fuerte, pero que permita también, ¿no?, como una circularidad, como una entrada. Lo dejo ahí para pensar. Muchísimas gracias. Sí, es verdad que todo este proceso nos ha permitido también sentirse atravesado, bueno, compartiendo todos estos temas, y bueno, que si no resuelve nada, pues alivia y ayuda también a ubicarse de lo que, a construirse, de construirse, es que no se acaba. Ya llegamos al final de nuestra primera edición de Kalima Radio. Y ahora que se llama Kalima Radio, Kalima es palabra en árabe, y que estamos tratando del silencio, os queríamos dejar con una canción que se llama Kalimat, todas estas palabras que hemos intentando llevar para enfrentarnos a los silencios, y es una canción de un grupo hecho por Uslub, que es un rapero palestino, y Neysam Jalal, que toca la flauta y que es de Siria. Os voy a traducir una parte de la letra y luego os dejo con la música, y aprovecho la última ocasión para agradeceros de estar aquí a todos y todas del colectivo, del público y al Centro Santa Mónica para poder tener este lindo partage, eso es. Bueno, solo, perdona, Sukaina, antes de despedirnos ya con la canción, sí que queríamos, como hacer referencia con esto que estabais planteando de las identidades, presentar el próximo Kalima Radio, que tiene que ver mucho con esto mismo que estamos hablando, y ya os invitamos. Ah, sí. ¿Qué? Es que estoy haciendo el ejercicio cada vez más de estar con la escucha mucho activa, que es un reto personal. El 16 de noviembre, a las 6, volvemos aquí, el 16, ¿no?, de noviembre a las 6, vamos a hablar de contranarrativas, cartografías colectivas. Traemos invitados también y, aprovechando el espacio, voy a ser pesado otra vez. Creo que después de escuchar todas nosotras aquí, la Expo ha ganado otra perspectiva. Tendremos más o menos empatía con algunas obras o no, o entenderemos más o menos algunas obras o no. Y eso es todo, por mi parte. Sí, ¿no? Por la mía también. Bueno, Kalimat, palabras. Soy como las palabras, buscando un hogar que pueda representar desde donde pueda comenzar. A veces me parezco a estas extrañas palabras, que han sido narradas pero no traducidas, narradas hasta que se transformaron en otras. Cuando creces, eres como letras incomprensibles metidas dentro del lenguaje. Nuestro mundo es raro como las palabras. Se parecen unas a otras. Cada palabra encierra muchos significados. Todos somos humanos, pero las palabras nos caracterizan. Entre el ser y el tener estoy perdido. Recordar palabras, traducir palabras, para dominar por fin el arte del silencio y perderse. Yeah.
فياتي عالفرس وركضنا كل الليل والصبح قهوة بهيل. ما انا مثل الكلمات بدور على وطن اعرف عنه مكان ابلش منه. اوقات بشبه كلمات غريبة دبلجوها ما ترجموها بعدين جابوا غيرها. كل ما تكبر بالعمر بتصير زي أحرف مش مفهومة باللغة داحشة حالها. عالمنا عجيب زي كلمات بتشبه بعضها كل كلمة حاملة كذا معنى. كلنا بشر بس الكلمات بتميزنا. متواصلين مع الله مثل الكلمات وحتى لو ما بنقصدها. نرجع لعندي بين الملكية والكونية ضعت. احفظ كلمات ترجم كلمات لأجل إتقان فن الصمت. فالصمت